Bueno, vamos a hablar de agricultura, vamos a recibir al ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, que es profesor de la Facultad de Agronomía y además director de la consultora Unicampo. Esteban, vamos a hablar en primer lugar de la situación hoy de los cultivos de verano y particularmente de la soja aquí en nuestro país, luego de las lluvias. Hace unos días entrevistábamos al ingeniero agrónomo Gonzalo Ducos de la consultora Agrofocus y planteaba la interrogante si es que la ola de calor previo a las lluvias que se registraron en estos días llegó a generar alguna complicación en lo que puede ser el potencial de rendimiento de la soja, la calidad de grano, y nos parecía interesante hablar contigo en primer lugar de este tema y luego conversar sobre una gira por Brasil que estuviste haciendo en estos días para tener un panorama también de cómo está la agricultura, sobre todo en el sur de Brasil. Comencemos por este tema de la ola de calor. Esteban, ¿qué pudo generar o qué ha generado esto, si es que ha provocado algún efecto en los cultivos, particularmente en el tema soja? Buen día y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín. Muchas gracias por llamarnos. Un saludo a todos los que es. Sí, mirá, eso que decís así, es una pregunta que tiene todo el mundo. Hemos estado hablando mucho con los colegas en relación a eso. Y la respuesta es no. Para que nosotros, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, el Uruguay siembra el grueso de la soja, más allá de cuando no puede hacerlo, pero el grueso de la soja se siembra a partir del 20, el 25 de octubre, hasta el 15, el 20 de diciembre, y siempre hay alguna colita anterior y posterior que no mueve la aguja absolutamente para nada. Y por los grupos de madurez que tenemos, cuando estamos a mediados de enero, que es de lo que estamos hablando, sin lluvia, con estas casi 10 días de temperaturas por encima de 35 grados todos los días, ¿no? O sea, una verdadera hora de calor. Eso para la planta se llaman golpes de calor. Tiene un nombre en inglés, headshot, es justamente eso, ¿no? Golpes de calor. No es lo mismo venir con temperatura baja que suba de golpe, ¿sí? Los picos, los verdaderos golpes de calor, esos hacen daño. Cuando vos venís de un proceso que la planta se va calentando, el daño es muchísimo menor porque hay preaclimatación. Pero la respuesta básicamente es no tanto por eso, porque la soja es una especie de metabolismo C3, que en realidad está mucho más adaptada para funcionar con temperaturas de primavera, más que de verano, ¿sí? Uh-huh. Por encima de determinado valor de temperatura, prácticamente todo lo que metaboliza y sintetiza carbono por día, no termina en ningún lado, ¿sí? Se termina perdiendo, la planta sufre mucho metabólicamente con el calor. Pero la respuesta de por qué básicamente uno no debería esperar impactos muy importantes por el golpe de calor en sí, es porque el grueso de la soja en esa fecha todavía no había entrado ni siquiera en floración. Estaba empezando a entrar las hojas en floración. Y por lo tanto, el grueso del área, además que había un área muy importante que se había sembrado más adelantado en noviembre, que estaba en estadios vegetativos de B7, B8, B9, y las hojas de segundo inclusive algunas más atrasadas todavía, pero muy poca soja entrando en R1, R2 en reproductivo, o sea, en floración, y que podría decir que casi nada, salvo alguna cosa sacada de los pelos ahí que esté empezando a llenar grano. Y la soja en vegetativo tiene esa capacidad gigantesca de pasar mal y recuperarse y que prácticamente no queden secuelas. Eso es así porque llovió. Claro. Esteban, y ahora para adelante, ¿qué sería, digamos, lo ideal con respecto al tema lluvias, teniendo en cuenta, esta situación que hemos tenido, donde en algunos lugares hemos alcanzado registros muy importantes en una ventana muy corta de tiempo? ¿Qué sería lo ideal, digamos, para llegar en una condición óptima al momento de la cosecha? Y mirá, por la distribución que sabemos de la fecha de siembra, se va a volver a dar que en el febrero-marzo completo, esos 60 días, se va a concentrar el grueso de lo que se llama periodo crítico de la soja del llenado grano. Ahí es donde se decide el partido. Uh-huh. Hay sojas chicuelonas con muchos nudos entre los muy cortos que van a empezar a recuperarse muy bien. Algún peaje para esas sojas va a quedar, pero no por los golpes de calor, sino por la seca. Pero como es la mayoría de las sojas uruguayas indeterminadas, los cambios van a ser violentos, pero vamos a tener el grueso del llenado de febrero o marzo, y ahí lo que precisamos es una buena condición hídrica. Obviamente que no se repitan los golpes de calor, porque si en el llenado de los granos se volviese a repetir golpes de calor, aunque haya agua, ese sí no es gratis. Claro. En el llenado de grano no es gratis. ¿Qué es lo que precisamos para tener una zafra que termine siendo buena condición hídrica en febrero o marzo?
O sea, esto que nos pasó ahora, que en gran parte del área agrícola tenemos el tanque lleno, ¿sí? Y que va a haber un desarrollo, una recuperación increíble. Lo que no nos puede pasar es que tener un marzo seco, muy seco. Claro, claro. O sea, todo lo ganado ahora lo vamos a perder. Ahí sí, y definitivamente no hay chance, ¿no? Después de recuperación. Claro. Esteban, antes de hablar algo de Brasil y de esta gira que estuviste realizando hasta hace algunas horas por el sur, sobre todo de Brasil, el tema maíz, ¿cómo está? ¿Cómo vivió, digamos, y cómo está hoy el cultivo de maíz como otro cultivo importante también en lo que es el área de verano? Mirá, hay un área que dentro de lo seco que fue diciembre y parte de enero, es más hacia de Mercedes hacia Dolores y Cañada Nieto por ahí, y seguramente en otros lugares repartidos por todos lados, que tuvieron 2 lluvias que acá en muchos lugares no existieron y que generan la situación de estrés hídrico terrible hasta antes de la lluvia. Ahí los maíces de primera están aceptablemente buenos a buenos. Después si nos venimos para acá, para donde estamos nosotros, donde está la sede de Unicampo Uruguay, donde está la estación militar Mario Cosinone, Paysandú y la zona de influencia, bueno, casi todo, gran parte de Río Negro, casi todo Paysandú, y te diría que nos metemos un poco hacia el centro también. Muy mal los maíces de primera, los maíces típicamente de septiembre, muy mal. La mayoría de esos maíces, si no están picados, están perdidos. Por eso se picó muchísimo maíz. Los tamberos salieron a buscar maíces a los agricultores, y conozco muchos casos de muy buenos negocios para salvaguardar a ambos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El área en esta zona, más al litoral norte, de maíz de primera de septiembre, es baja, ha estado bajando. Y este año particularmente planificamos bajar aún más, al mínimo posible, el área de maíz de septiembre. Y tenemos el grueso del maíz, que obviamente es menos maíz que en el litoral centro y el litoral sur, pero tenemos gran parte del maíz planificado para siembras de lo que se llaman siembras tardías, posteriores al 1 de diciembre. Y como estaba muy seco no pudimos sembrar el maíz ahí, y tenemos el maíz que te diría que el maíz está sembrado con unas agüitas escasas que hubieron y la toma de riesgo de los agricultores y los productores de leche sobre fin de diciembre, principio de enero, y la verdad que espectacular. Todavía estamos bien en fecha, y un maíz de estación corta, ¿no? Lo que sería la de safriña en Brasil, ¿sí? O bueno, la definición de esto lo hicieron los americanos. Con el suelo lleno ahora, se va a enfrentar con el ciclo metido en febrero, marzo y parte de abril, y la verdad que las perspectivas son muy buenas, muy buenas. Entonces, lo único que podría pasar es que no llueva nunca más. Bueno, ahí no tenemos nada para decir. Pero en general, te diría que, y como se anunciaba un incremento del maíz sembrado tarde, no solamente el maíz segundo, porque cada vez hay más maíz de primera que se deja para sembrar tarde por el menor riesgo. En general creo que a todo ese maíz en todos lados, salvo que alguien haya tenido mala suerte, creo que arrancamos con el pie derecho, pero tranquilos. Esteban, aprovechando el contacto contigo y para ir redondeando, el tema Brasil, bueno, hoy la soja está a más de $500, la situación de Sudamérica está complicada, estuviste realizando una gira por el sur de Brasil, me comentabas antes de salir al aire, ¿cuál es la impresión que te traes de esta gira por Brasil? Bueno, más allá que fue una gira de Unicampo Uruguay que fuimos a hacer porque tenemos un cliente grande de soporte que se está armando todo un plan agrícola hacia adelante con ellos, como equipo consultor internacional, era inevitable, desde Río Grande del Sur, pasando Santa Catarina, Paraná, hasta acá cerca del sur de San Pablo, pasar por el medio de toda el área esa de soja inmensa que tienen, aunque cuando llegas más para Paraná empezás a ver maíz muy mezclado con soja, feo, definitivamente, feo de ver. Yo nunca había visto sojas en tan mal estado, por 2 razones. Una, porque hay un área bastante grande, muy grande, inestimable. Según los informativos brasileños, más del 40%, 45% del área ya estaba muy avanzado el llenado de verano y no tenía ninguna chance de recuperación. Pero además se ven muy mal los cultivos, muy mal. Chacras enteras, áreas enormes con cultivos que parece que se van a secar, que se están por secar, que cuando te levantás temprano los ves ya con las hojas dobladas a las 7 de la mañana. O sea, sin agua, sin una gota de agua. Y después
lugares salpicados, muy salpicados, de sojitas que están chiquitas, para lo que está acostumbrado a ver en Brasil, pero están verdes. ¿Sí? Verdes. Y después hay un área muy grande, que es lo que ellos comentan ahí, en las zonas que normalmente siembran temprano y cosechas temprano, que están sembradas hace poquito, como si fueran safriña. Entonces, en general, de lo que uno puede ver, que no te hace falta ningún comentario, se ve feo. Claro. Y los técnicos de Brasil te comentan que está peor aún. O sea, el panorama realmente es complicado. Esteban, y para adelante, ¿cómo, bueno, esta situación, para ser bien gráficos, este tremendo palo que para usar un término bien gráfico que se pega al productorio en Brasil, ¿cómo impacta hacia adelante lo que puede ser, por ejemplo, la decisión de los próximos cultivos, caso invierno, por ejemplo? Y mirá, justamente en Brasil, la decisión de lo que va a pasar en invierno, con todo lo que se siembra en invierno, no solamente los cultivos de renta, sino los de servicio también, los planes y las compras y las reservas y la financiación se determinan casi todos entre diciembre y enero. Cuando se terminó enero, empieza febrero, gran parte del pescado está pronto. Y hay una preocupación bastante grande por dos razones. Primero, porque las empresas, muchas empresas en algunos lugares se imaginan un default muy importante, la pérdida irrecuperable, y lo que puede significar tener fuentes de financiación para no cortar la cadena de producción y por lo tanto cortar la cadena de pago. Y el impacto que, por lo que se menciona allí, y fue muy palpable en la gira, comentarios de muchísimos colegas, tuvimos en la gira que tuvimos en contacto con más de 150 colegas, y todos más o menos mencionan lo mismo, es que el productor brasileño está muy asustado y que está dispuesto a mantener el área de los cultivos que siembran en invierno, pero gastar el mínimo posible. ¿Sí? Y un esquema de que ellos le llaman no de bajo costo, sino de baja inversión. Y están todos asustados porque por los suelos, por la situación de los suelos, no es muy factible hacer eso. Los vendedores de semillas están preocupados por qué semillas van a usar los productores, si van a comprar o no van a comprar. El tema del fertilizante, sobre todo el basal, que es muy caro, y está muy caro, aunque ha bajado, es la preocupación inicial, porque es el que se compra ahora, y hay una tendencia notoria que realmente se ve que las cantidades van a bajar, no porque baje el área, sino porque los agricultores están con la decisión esa que todos consideramos equivocados: si vas a hacer algo, hacerlo bien, y no hacer algo y gastar la mitad de la cantidad necesaria. Entonces la preocupación está ahí. Claro. No se habla para nada de un impacto sobre el área posible de soja del año que viene y de maíz, porque va todo muy rápido. Acá el posible peaje puede ser lo que se vaya a sembrar en invierno, pero no están hablando de reducciones muy importantes en el área. Al contrario, estuvimos con empresas muy grandes que están relacionadas con la venta de semilla, y no ven una caída en la demanda de semilla. Ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, director de la consultora Unicampo, profesor de la Facultad de Agronomía, muchas gracias. Gracias a ti, Martín, y bueno, y saludos a la audiencia. Gracias. Y bueno, y saludos a la audiencia. Gracias. Y bueno, y saludos a